vamos a abordar los problemas metabólicos endocrinos que pueden afectar a la función sexual dentro de la sexología clínica. Hay muchos problemas endocrinos, pero también metabólicos, que pueden afectar a la función sexual, pero posiblemente dentro de esos problemas la diabetes mellitus sea la más importante, sea la que más incidencia de problemas de disfunción sexual, pero entre otras cosas también es la que más prevalencia tiene de todos los problemas metabólicos endocrinos que nos vamos a poder encontrar. Lógicamente, los hipogonadismos le siguen importancia, de orígenes total y absolutamente diferentes, como después veremos. También las hiperprolactinemias, que son también muy frecuentes, y muchas de ellas son iatrogénicas, por toma de algunas medicaciones, y las disfunciones tiroideas, y por último también pues un capítulo en el que podemos englobar otros problemas endocrinos que pueden de alguna forma interferir con la función sexual, pero ya digo que la más importante de todas es la diabetes mellitus, seguida de los hipogonadismos. Vamos a ver, a hablar, por tanto, empezar a hablar de sexualidad y de diabetes. ¿Qué es la diabetes? Esa es la pregunta para las personas que están oyendo esta videoconferencia y no son sanitarios, ¿no? Y hay que recordar qué es la diabetes, en qué consiste la diabetes. De forma muy sencilla voy a intentar explicarlo. Como todos sabemos, la glucosa es un elemento energético importante para todos los tejidos y todas las células de nuestro organismo, igual que el oxígeno. El oxígeno se obtiene a través de la función respiratoria y la glucosa se obtiene con la nutrición a través de la alimentación. A través del aparato digestivo, la glucosa es absorbida y se pasa al torrente sanguíneo. Bien, una vez que está en el torrente sanguíneo, la glucosa no tiene un papel que desempeñar en ese torrente sanguíneo, sino su papel está fuera, tiene que llegar hasta las células, tiene que llegar hasta los tejidos, para que las células puedan obtener ese material importantísimo desde el punto de vista energético, que es la glucosa. Bien, pues para que ese material energético pueda llegar desde el torrente sanguíneo hasta las células, hasta los tejidos, pues tiene que haber un camión, por decirlo así, transportador. Ese camión transportador, que además es una llave que abre la membrana celular para que penetre la glucosa, lo que hace es transportar la glucosa a ese transportador, la glucosa a los tejidos y abrir la puerta para que las células en ellas puedan entrar la glucosa. Ese camión transportador, esa llave maestra, es la insulina que se produce en el páncreas y que en algunas personas pues puede estar comprometida en la producción de insulina por distintas patologías, ya sean por cuestiones degenerativas, genéticas, etcétera. El individuo no tiene suficiente insulina o tiene mínimas cantidades de insulina, lo cual va a determinar, dependiendo de ese déficit insulínico, la gravedad y el grado de esa diabetes. Lógicamente, entonces, lo que ocurre en el diabético, que no está suficiente y convenientemente tratado, en la persona con diabetes que no está convenientemente tratada, lo que ocurre es que al final la glucosa se queda en sangre, porque no es transportada y no llega a los tejidos, no llega a las células, lo cual va a producir un problema metabólico sanguíneo, por un lado, y por otro lado va a producir un déficit energético en todos los tejidos, porque van a verse afectados todos los tejidos, por supuesto, unos tejidos más que otros, pero todo el organismo se va a ver afectado por ese déficit de glucosa, porque no existe
la insulina, que es quien se encarga de transportar y de abrir con la llave maestra, como una llave maestra, la membrana celular para que penetre la glucosa en el interior. El diabético, por tanto, tiene una pluripatología porque hay déficit de glucosa en todos los tejidos, pero además tiene también un problema metabólico producido por un exceso de glucosa en sangre, porque la glucosa se queda allí donde no tiene que estar. Para que podamos entender, por tanto, la gran, enorme incidencia que la diabetes puede tener en el organismo y, por supuesto, en la función sexual. La prevalencia de disfunciones sexuales en la diabetes es bastante alta. Es una de las enfermedades sistémicas que está más frecuentemente asociada a disfunciones sexuales. Eso está claro. Primero por la alta prevalencia de la diabetes y en segundo lugar por la capacidad de producir pluripatologías que pueden afectar a todas las funciones, por ejemplo, pues a todo lo que es la respuesta sexual, sobre todo problemas neurológicos, problemas vasculares y problemas también metabólicos, que son posiblemente los principales problemas que van a afectar desde el punto de vista orgánico a la función sexual. La prevalencia de disfunción eréctil se estima entre distintas encuestas entre el 35 y el 50% de los diabéticos, siendo de 2 a 5 veces superior que en la población normal. Por tanto, vemos que la disfunción eréctil aparece en el 50% de los diabéticos con más de 10 años de evolución. Y un 15% de los diabéticos entre 30 y 40 años padecen problemas de intumescencia, tanto los hombres como las mujeres. Esta cifra aumenta un 55% entre hombres y mujeres mayores de 60 años y casi a un 75% más allá de los 60. Lógicamente, todo esto va a depender también del cuidado de la diabetes, de que el tratamiento, tanto dietético como medicamentoso, como de estilo de vida del diabético, sea el adecuado para evitar todas las complicaciones orgánicas que son las que al final van a producir todo este tipo de problemas que van a afectar a la función sexual. Vamos a ver cómo es la patogenia de la diabetes, de las disfunciones sexuales en la diabetes. Por un lado, hay un déficit claro de insulina. Eso ya va a producir trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, lipídicos, proteicos, hidroelectrolíticos, los vitamínicos, energéticos, de los neurotransmisores también. Todo esto ya es de por sí un problema sin que haya otras patologías. Pero esto a su vez va a producir depósito de lípidos en los vasos sanguíneos, sobre todo en los diabéticos, en los pequeños vasos, produciéndose una microangiopatía diabética que afecta a los cuerpos cavernosos, que puede afectar al epidídimo, a los testículos y también, como después ahora lo veremos, a los vasos nervorum. Por otro lado, la hiperglucemia crónica produce un incremento de la conversión de glucosa a sorbitol a través de la enzima aldosa reductasa en los nervios periféricos, y esto va a afectar seriamente también a la mielina, que a su vez se va a ver afectada por la falta de riego sanguíneo, porque los vasa nervorum que riegan también están afectados, produciéndose la polineuropatía diabética, que después veremos. Y todo esto a su vez pueden producir también trastornos neuroendocrinos con alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Y trastornos musculares, porque los músculos que participan en la respuesta sexual pueden verse afectados pues por toda esta polineuropatía y también por la propia microangiopatía o los problemas vasculares que tienen los diabéticos.
Vemos, por tanto, que la patogenia de la disfunción sexual de origen diabético es múltiple, variada, y por tanto, ya desde el principio empieza a dar problemas, desde el principio, porque los problemas de déficit de insulina, como hemos dicho, producen trastornos del metabolismo, de los hidratos de carbono, del metabolismo de las grasas, de los lípidos, de las proteínas, del equilibrio hidroelectrolítico, de los neurotransmisores tan importantes en lo que es la transmisión durante la respuesta sexual, la transmisión nerviosa, sobre todo en los nervios autonómicos. Todos estos trastornos del metabolismo van a tener una sintomatología que es un aumento de la sed, un deseo frecuente de orinar, poliuria, o se orina mucho y también muchas veces y en cantidad, hay fatiga, se pueden producir visión borrosa, y también un hambre excesiva, una pérdida de peso y a veces pues también con problemas digestivos. Todo esto está producido por esos trastornos, por esa falta de glucosa en los tejidos, que es lo que hace que se produzca esta sed, porque se orina mucho debido a todos los problemas que produce la glucosa en sangre, que precipita una diuresis mucho más alta, ¿no? Y esto, por supuesto, ya de por sí, estos trastornos del metabolismo, que como hemos dicho pueden afectar también a los neurotransmisores implicados en la respuesta sexual, pues lógicamente ya de por sí, sin que haya otro tipo de alteraciones vasculares y sin que haya todavía alteraciones neurológicas, una diabetes no compensada, no bien tratada en los problemas metabólicos pueden producir ya de por sí disfunciones sexuales. Pero lógicamente la microangiopatía diabética va a ser otro elemento importante, precipitante de los problemas de disfunciones sexuales, sobre todo la microangiopatía que afecta a los cuerpos cavernosos y a las paredes vaginales en la mujer. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que lógicamente la microangiopatía puede afectar a las arterias helicinas y entonces las arterias helicinas se van haciendo cada vez menos capaces de llenar los cuerpos cavernosos de sangre, por un lado, y en la mujer, lo importante que es el riego perivaginal se puede ver afectado también y por tanto implicar esto una disminución de la lubricación vaginal. Por tanto, la microangiopatía diabética es importante, pero también es importante para otros elementos, como por ejemplo que esa microangiopatía diabética produce obstrucción de lo que se llama vasa nervorum. ¿Qué son los vasa nervorum? Los vasa nervorum son los pequeños vasos sanguíneos que rodean, que de alguna forma riegan una capa importante que tienen los nervios periféricos, que rodea a los nervios periféricos, que es la mielina, la capa de mielina, que es como una especie de capa protectora, nutriente, que puede ser como lo que rodea un cable de la luz, ¿no? Pues esa mielina va a verse afectada y empieza a desaparecer, empieza a tener problemas, porque los vasa nervorum dejan de llevarle el riego suficiente y por tanto empiezan a verse afectadas, aparte de la excesiva conversión de glucosa en sorbitol, que como hemos visto antes, un trastorno metabólico, también puede afectar a la vaina de mielina. Y por tanto, los diabéticos van a tener lo que se llama una polineuropatía diabética que altera la respuesta sexual, porque empieza a tener también una insuficiencia autonómica progresiva, porque los nervios autonómicos del sistema nervioso autónomo, tanto simpáticos como parasimpáticos, tan importantes en la respuesta sexual,
pueden verse afectados, pero también los motores, como vemos también tan importantes como durante el desarrollo del circuito orgásmico genital. Por tanto, la polineuropatía diabética está afectada, por un lado, como hemos dicho, por la obstrucción de los vasa nervorum y, por otro lado, por la propia hiperglucemia crónica con una excesiva conversión de glucosa a sorbitol y, por tanto, déficit de glucosa en la propia vaina de mielina. Todo esto va a ir afectando seriamente a la vaina de mielina y produciendo esa polineuropatía. Vamos a ver, para continuar, vemos, y quiero decir, es importante hacer la incidencia de que la diabetes es un elemento que tenemos que tener siempre en cuenta. A veces se pueden presentar, yo en muy pocas ocasiones, yo he tenido en mi vida de clínica, he podido diagnosticar diabetes a través de un problema sexual en 2 ocasiones, solamente en 2 ocasiones, porque normalmente la diabetes casi siempre viene diagnosticada antes, pero curiosamente yo he diagnosticado una diabetes por un problema sexual. Por eso nunca debemos de olvidar que la glucemia basal es un elemento que tenemos que estudiar siempre entre las personas que vienen a consultarnos, tanto hombres como mujeres, por una disfunción sexual. Esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta, y cuando ya viene ante nosotros una persona con diabetes, tenemos que saber que va a poder tener problemas psicológicos, por supuesto, de ansiedad de rendimiento, siempre, siempre. Los problemas orgánicos van siempre, como hemos repetido ya varias veces, acompañados de ansiedad de rendimiento, pero tenemos que dilucidar si hay una polineuropatía diabética, si hay una microangiopatía, si hay un trastorno del metabolismo que está produciendo todo esto, este rico, por decirlo así, complejo, patogenia de las disfunciones sexuales en la diabetes. Por tanto, el cuidado de la diabetes es muy importante para la función sexual. Y la función sexual es muy importante para el cuidado de la diabetes. Y por tanto, nunca hay que descuidar la salud sexual de las personas con diabetes, porque puede ser un elemento incentivador de los cumplimientos, tanto dietéticos como medicamentosos del diabético, que a veces es un poquito rebelde para seguirlos, porque es para toda la vida y lógicamente pues a veces produce cansancio, el tratamiento, la dieta, etcétera, pero esto, la función sexual puede ser animosa, es decir, cuando yo veo que la sigo manteniendo, y además contribuye también, lógicamente, al mejoramiento de la diabetes, porque mejora la salud en todos los aspectos, esto ya es total.